Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablamos en nuestro programa sobre la epilepsia y contamos con la participación de la presidenta de la Liga Venezolana contra la Epilepsia y también del presidente del Buró Nacional de la Liga Venezolana contra la Epilepsia también. Además, René, tú eres paciente con epilepsia. Se te fue diagnosticada alrededor de los 6 años de edad, ¿entiendo? Sí, más o menos, sí. Cuéntanos brevemente, ¿qué ha significado para ti vivir con esta condición? Bueno, hay que aprender a vivir con ella y yo, gracias a la instrucción de mi madre, aprendí a vivir con ella, ¿no? Es algo perfectamente controlable si uno tiene una disciplina de control, si la medicación es adecuada y si el estilo de vida que llevas es concorde con la salud y la posibilidad y la conciencia de que estás en riesgo si te desvías bastante de ese estilo de vida. Depende muchísimo entonces de la actitud del paciente en torno a la enfermedad, ¿no? ¿Cómo la afronta? Y del conocimiento, porque es que hay mucho desconocimiento. Es así, es así. Y justamente me encanta que toques ese punto porque dejábamos en el aire algo bien interesante. La epilepsia era conocida antiguamente como la enfermedad de los dioses. La enfermedad divina. La enfermedad divina. ¿Por qué? Porque Julio César era epiléptico y Julio César lo divinizaron. Acuérdate que Roma divinizaba a algunos emperadores. De ahí entonces que se conoce como la enfermedad divina del dios Julio César, pasó a ser un dios. Llegó a tal grado que algunos emperadores romanos que no la padecían fingían tenerla, porque era prácticamente un honor estar ungido con la epilepsia. Después, desde luego, llegó el medioevo y se pasó a otro extremo, ¿no? Creían que eran posesos del demonio, hubo inclusive, se dice que hasta quemas en la hoguera, y de ahí en adelante exorcismos y tal, y de ahí en adelante la epilepsia pasó a ser estigmatizada. La gente que la tiene lo oculta, que es uno de los principales problemas que se afrontan. ¿Qué causa la epilepsia, doctora? Bueno, quería aprovechar el momentito para aclarar. Actualmente no soy la presidente, yo soy fundadora de la Liga pasada Venezolana. presidente. El actual presidente es el doctor Luis Emiro Linares, colega que Gracias por la corrección, además. El colega está en Trujillo, Valera, en este caso la presidencia está fuera de Caracas. Hablando sobre los personajes epilépticos, son demasiado inteligentes, han sido brillantes, así que tenemos, cuando él hablaba de la hoguera, tenemos a Juana de Arco, que ayudó en la guerra francesa, y recuerden que ella era, según decían, poseída, pero se sabe que tenía una epilepsia parcial del lóbulo temporal. Páez es un individuo bien conocido en nuestra historia, también sufría de epilepsia y era ofidofóbico. Él veía una serpiente y caía del caballo. Sin embargo, murió después de los 80 años por otra razón. Así que las causas son múltiples. Todo el que tiene un cerebro puede padecer una crisis convulsiva. Más de 2, 3 millones. Nadie está exento. Nadie está exento, porque son muchas las patologías que pueden producir una convulsión. Así que no solamente podemos hablar de una causa traumática como la de René. René no nació epiléptico, él sufrió un traumatismo severo que dejó un área de su cerebro con una alteración de tipo bioeléctrica y convulsionó. Sin embargo, hay, digamos, rasgos o antecedentes familiares que puedan desencadenar esto o hacernos más vulnerables. Es bien interesante tu comentario. Hay causas que tienen un origen genético, pero que de ninguna manera representa lo que es la epilepsia en su totalidad. Mucho menos de un 20% pudieran tener genes que hoy por hoy los científicos estudiamos, y hay más de 500 genes a veces identificados con la epilepsia de origen genético. Lo que hay es un terreno, lo que hay es una predisposición, lo que hay es la factibilidad de que una persona tenga una crisis más fácil que otro. Uno puede ser atropellado por una moto, por un carro, y no convulsionar. En cambio, otro se cayó de una litera y convulsionó. Habla la Organización Mundial de la Salud, doctora, de que alrededor del 80% de los casos de epilepsia en el mundo tienen lugar en países en vías de desarrollo. ¿Es esto así? ¿Cuál es el caso de Latinoamérica, por ejemplo? Eso es correcto. Los países en vías de desarrollo latinoamericanos tienen sus causas de epilepsia muchísimo más explícitas que los países desarrollados.
¿Por qué? Porque hay causas como parasitarias, por ejemplo, el cisticerco, que es un parásito que se aloja en el cerebro, pero lo ingiere el humano a través de carne de cochino contaminada o de aguas que riegan las legumbres. Entonces eso elimina el humano las larvas y el cochino siquea y el agua baña las legumbres, entonces el humano se las come y entonces hay la venganza del cochino. Se produce un cúmulo de quistes en el cerebro y eso produce convulsiones, que se llama cisticercosis. Okay. Eso no lo hay en los países en desarrollo. ¿Tiene que ver esto con, digamos, el nivel de salubridad con el que se manipule también el cerdo en este caso, la carne? Fíjate que mucha gente tiene los cerdos como mascotas, cohabitan con los niños. No, señor, el cerdo tiene que tener, el cochino tiene que tener sus aposentos separados, para que él no coma la defecación, y el humano tiene que tener disposición discreta. Okay. Pero fíjense, por ejemplo, el uso del casco es obligatorio en muchos países. Aquí se pone el casco, sí es verdad, pero unos cascos de verdad que no protegen. Okay. Porque eso tiene un impacto sobre un cerebro que tiene un cráneo, pero el cráneo es vulnerable. Entonces, cada golpazo, los niños que son a veces agredidos porque son castigados por el papá o la mamá y les pegan por la cabeza. O sea, tenemos causas que pueden ser evitadas. La mujer y el embarazo. La mujer tiene que controlar su embarazo. Porque si tiene un embarazo, va a tener un bebé y ella no se controla, ella puede tener una eclampsia, ella puede tener hipertensión, ella puede tener convulsiones y ese bebé va a nacer también golpeado. ¿Una mala nutrición en el periodo de gestación pudiera, digamos, hacer al feto vulnerable a padecer después de epilepsia? Sí. En base a la nutrición, una malnutrición va a tener a un bebé, producto de esa gestación, mal formado, que tiene una embriogénesis alterada. Entonces hay alteraciones que ya el niño adquiere en la vía intrauterina. Y lo mismo ocurre con personas que tienen ciertas alergias. Así que tendríamos que nombrar el gluten. Hay personas que tienen enfermedad celíaca. Esas personas pueden ser propensas a convulsionar. O sea que hay muchas condiciones. Un cerebro puede convulsionar por un accidente cerebrovascular, por una crisis hipertensiva, por un tumor. Toda persona mayor de 30 años, mayor de 25 años, que convulsione por primera vez, hay que estudiarlo porque puede ser un tumor hasta que no demostremos lo contrario. Ahora, hay personas, doctora, que, digamos, tienen una convulsión alguna vez en su vida. ¿Se consideran a estas personas epilépticas por haber tenido quizás haber convulsionado una sola vez? Por definición, la epilepsia es 2 o más crisis, que no estén precedidas de un momento, por ejemplo, alcohólico. Tiene que tener 2 o más crisis continuas, o en su vida una, y si produce otra a los meses, y otra, ese individuo tiene una epilepsia. Así que una sola crisis no representa una epilepsia. ¿Cuáles son los tipos de epilepsia quizás que se ven con mayor frecuencia? De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que hacer una pausa, no sin antes invitarles a que participen con nosotros con todos sus comentarios y las dudas que pueda tener usted al respecto a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy la etiqueta que estamos utilizando previene la epilepsia. Más adelante les estaremos contando cómo se hace. Ya venimos.